Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y damos inicio a nuestra emisión con una de las principales noticias del mundo. Haití vive de tragedia en tragedia. Primero el asesinato del presidente Jovenel Moïse, luego el recrudecimiento de la crisis sanitaria debido a la falta de vacunas contra el COVID-19 y ahora un terremoto que dejó un balance parcial de más de 1.300 personas muertas y 2.800 heridas. Los habitantes de Haití vivieron una angustiosa noche. En medio de la oscuridad se sintieron decenas de réplicas. La furia de la naturaleza reforzó el pánico generado por el potente terremoto que causó la muerte de al menos 1.297 personas en el suroeste de Haití. Los residentes y el personal de rescate se esforzaban hoy con recursos limitados para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Maquinaria pesada, camiones y retroexcavadoras se dedicaron a trasladar losas de cemento de los edificios colapsados en la localidad de Los Cayos, cerca del epicentro del terremoto, a unos 160 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe. En las urbes afectadas se ven algunos hoteles destruidos. Todo el gobierno y las estructuras de protección civil están movilizados y pedimos a la población que redoble sus esfuerzos y precauciones, sobre todo si hay réplicas. Pero el drama no encuentra tregua. El Ministerio de Salud envió personal y medicamentos a la península del sureste, pero la logística de emergencia también se ve comprometida por la inseguridad que azota Haití desde hace meses. Para acceder a los pueblos destruidos por vía terrestre es imposible. Las pandillas impiden el paso de las brigadas de socorro. Además, un líder político también falleció. Nos enteramos con gran pesar de la muerte del senador Fortuny, ex senador haitiano Gabriel Fortunet. Por otro lado, los pocos hospitales de las zonas afectadas tienen dificultades para prestar atención de urgencias. Están colapsados. Haití clama más ayudas de la comunidad internacional. Y en medio del terremoto, Haití podría resultar afectada por la llegada de la tormenta tropical Grace, que tomó fuerza según pronósticos del Centro Nacional de Huracanes. El fenómeno natural se ensañaría contra la población de San Luis del Sur, donde los fuertes vientos de hasta 65 kilómetros por hora generarían temor en una zona afectada por la devastación que generó el movimiento telúrico. La tormenta Grace tocaría tierra haitiana el lunes 16 de agosto, atendiendo los estimativos de los expertos. Las autoridades temen que haya inundaciones repentinas y lluvias en ciudades donde la gente permanece en las calles. En las últimas horas, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia apoyará al pueblo haitiano en las labores de rescate tras el terremoto. Mauricio Sandoval, muy buenas noches. ¿Ya empezaron a salir los rescatistas y ayudas hacia esta isla del Caribe?
Gina, buenas noches. Sí, esta madrugada salieron desde Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea 25 unidades del Cuerpo de Bomberos para apoyar en las labores de rescate. Y es que Colombia ya tiene un reconocimiento internacional en la atención de catástrofes naturales como estas. Justamente ya habían estado en Haití en el terremoto de 2010. También apoyaron a Ecuador y a Chile luego de algunos incendios forestales. Su acción más reciente fue aquí en Colombia, luego del paso del huracán Iota en la isla de San Andrés. Junto al Cuerpo de Bomberos también se desplegaron 12 toneladas de ayudas y elementos clave para la remoción de escombros en Haití. Vamos con toda la intención de poder brindar el apoyo a nuestros amigos haitianos para de esa forma tratar de minimizar el dolor y la situación que están viviendo en este momento. A la comitiva se sumaron las fuerzas militares de Colombia. En este momento estamos transportando 14 toneladas que consisten en víveres, mercados, mantas y también vamos a llevar agua y unas plantas eléctricas. Al equipo humano lo acompaña un grupo de guías caninos expertos en la localización de personas bajo los escombros. La ventaja es que el Cuerpo de Bomberos ya conoce la zona y sus limitantes luego de que atendieran la emergencia de 2010 en ese país. Donde vamos a encontrarnos, pues, obviamente bajo las mismas dinámicas, pero en un país ya cambiante y donde queremos representar a Colombia con el orgullo que enriquece al equipo Colombia y al equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El grupo de rescatistas colombianos que ya se encuentran en Haití cuenta también con el respaldo del personal de la Cruz Roja. Es importante mencionar que en los informes conocidos hasta esta hora no hay reporte de colombianos afectados luego de la tragedia en Haití. Gina, regreso con usted. Mauricio, muchas gracias. Y la Guardia Costera de Estados Unidos participa del rescate de civiles y heridos que fueron afectados por el sismo de magnitud 7.2. Las tripulaciones de helicópteros se desplegaron en un gran esfuerzo por rescatar a familias damnificadas y llevarlas a centros médicos. Los equipos de rescate se han concentrado en buscar sobrevivientes enterrados bajo edificios y estructuras colapsadas. La imagen de la esperanza arropa Haití. Y de Haití nos vamos para Afganistán, donde también se vive una crisis política y social de grandes proporciones. En Kabul encontramos las imágenes del día. Miles de afganos huyen por tierra y aire del régimen talibán, que después de una semana se tomó el poder que mantenía el gobierno aliado de miembros de la OTAN. Los desplazados en masa dejaron sus viviendas para buscar refugio en Pakistán y las naciones europeas. Con esta situación de destierro y dolor abordamos el regreso de los talibanes a los centros de poder político y militar del país afgano. Así fue el cerco de los islamistas radicales a Kabul, la capital. Los expertos hablan del fracaso de Estados Unidos en esta experiencia intervencionista. A esta hora aumentó a 6.000 el número de soldados para garantizar la repatriación de su cuerpo diplomático. El presidente afgano salió del país. El capitán abandonó el barco en pleno naufragio. Antes de empacar maletas expresó que lo hacía para evitar un baño de sangre. Los talibanes irrumpieron en Kabul, la capital. Las instituciones afganas cayeron por falta de sinergia. En menos de una semana replegaron su fuerza militar ante la ofensiva de la insurgencia islámica. La transición de poder se desarrolla en lo posible de manera pacífica. El ministro del Interior habla en lugar del presidente. La seguridad de la ciudad está garantizada. No habrá ningún ataque a la ciudad. La gran ciudad y el poder serán entregados a un tercero temporal y es nuestro deber asegurar la ciudad. No sea víctima de su propaganda. Kabul estará a salvo. No se preocupe. No habrá ningún problema en Kabul. Los afganos conocen el extremismo de los talibanes, sus discursos de odio, el desprecio por la diversidad religiosa y la misoginia o la anulación a la mujer como ser humano. Miles y miles de afganos huían hacia Pakistán. La población civil es un mar de nervios. Hay millones de refugiados en Pakistán durante las últimas 3 o 4 décadas y millones de refugiados en Turquía. Esto muestra el hecho de que nuestros países y personas tienen un gran corazón. Muestran el hecho de que las personas en la miseria serán alojadas en gran costo para nuestra economía. Los países aliados del gobierno depuesto tomaron una posición coral y así frenar el reconocimiento internacional al nuevo régimen afgano. No queremos que nadie reconozca bilateralmente a los talibanes. Queremos una posición unida entre todos los que piensan como nosotros, en la medida de lo posible, para que hagamos todo lo posible para evitar que Afganistán
vuelva a ser un caldo de cultivo para el terror. Estados Unidos retiraba su cuerpo diplomático. Pronto llevará todas sus tropas a casa. La retirada recuerda el fracaso de su política intervencionista en la guerra de Vietnam. En esos 20 años el país del tío Sam preparó y rearmó al ejército y policía afgana. Hoy se va sin el objetivo cumplido. Prefirió dejar que Afganistán resolviera sus propios conflictos. Italia, España, Holanda, Reino Unido y Alemania también sacaron a su gente de Kabul. La capital cerró el comercio. El éxodo, que ya tomó connotaciones bíblicas, parece el preámbulo de una sociedad caótica. En Kabul todos quieren abandonar el barco. Pero ¿qué implicaciones reales tendrá esta transición de poder en Afganistán y el arribo nuevamente de los talibanes? Análisis en Red Más Noticias. Sin duda, la tensión y situación política que se está viviendo en Afganistán tendrá una serie de repercusiones e impactos en varios frentes. Analistas consultados por Red Más Noticias nos explican. Primero, tenemos que entender que va a haber un impacto en la región de Asia-Pacífico, la preocupación misma que puede tener China, que puede tener India, que puede tener Japón, Corea del Sur, respecto al posicionamiento que en Afganistán puedan volver a tener los talibanes. Ya sabemos cuál es el alcance que ellos pueden tener. Asimismo, habrían retrocesos en materia de libertades. Y es que muy seguramente habrá un retroceso en las libertades ganadas en los últimos 20 años, con la exigencia de las mujeres de vestir de nuevo el burka o la negación de la educación a las niñas y la asistencia a las escuelas. Una segunda es en materia de derechos humanos, porque se puede desatar la represalia de los talibanes sobre las poblaciones que colaboraron o fueron tolerantes con las tropas extranjeras. Por su parte, el reconocido periodista y analista económico Alberto Padilla sostiene que la afectación económica no será de grandes magnitudes, pues esto ya se había pactado desde el gobierno de Donald Trump. Los actores del mercado operan con la información correcta, no debería de haber demasiada volatilidad en la jornada de lunes y martes en los mercados internacionales. ¿Y cuál es esta información correcta? Hay que recordar que Donald Trump llegó al acuerdo para sacar las tropas de Estados Unidos de Afganistán con el Talibán, de que estos no iban a tener en casa ni a promover terrorismo internacional, que eso es lo que tendría realmente efectos internacionales globales sobre los mercados financieros. Sin embargo, Guillermo Pacheco sí contempla algunas variaciones en el petróleo. La preocupación que tienen que tener primero ese entorno cercano, ese centro geoestratégico, geopolítico del Asia-Pacífico, tiene que preocupar sobre todo por el petróleo, por lo que maneja Afganistán. Los analistas coinciden en que Estados Unidos es uno de los grandes perdedores. Es un golpe a la credibilidad de Estados Unidos de ganar guerras, de doblegar países que albergan terroristas y de lograr construir por lo menos un estado más o menos estable. Eso está en veremos, porque no solamente es la asistencia militar, por prolongada que sea, sino que hay que ganarse las poblaciones locales y Estados Unidos aún no ofrece una fórmula al respecto. Lo que está sucediendo, que el Talibán tome control, era algo que ya era esperado. Por eso es que las fuerzas de Estados Unidos se están retirando, porque ya llevan 20 años y no hayan logrado eliminar al Talibán. Así es que ya se esperaba. El propio Joe Biden dijo que lo esperaba, pero no tan pronto. Mientras esta situación avanza, el gobierno norteamericano, por su parte, sigue desplegando aviones y helicópteros para la retirada de las tropas y las fuerzas diplomáticas. Esta es una excelente noticia que nos permitirá seguir enfrentando la pandemia. Empresas privadas podrán vacunar población de sus áreas de influencia, luego que el sector privado hiciera la solicitud y fuera aprobada por el comité asesor. De los 2.1 millones de dosis de vacunas compradas por los empresarios, podrán ser aplicadas en otros grupos como las familias de los empleados, lo que permitirá ampliar el abanico de población. El Ministerio de Trabajo emitió una circular que autoriza a los trabajadores para que puedan vacunarse contra el coronavirus en horarios laborales y así reducir las aglomeraciones que se están presentando en horas del mediodía. Solicitamos que a través de esta circular que dio permiso a través del Ministerio del Trabajo a que los empleadores permitan que las personas salgan en tiempo laboral a hacer uso de ese derecho a la vacunación. Nuevamente aparecieron las agresiones y peleas en los escenarios deportivos de Colombia. El estadio Atanasio Girardot fue el epicentro donde seguidores del equipo de fútbol América de Cali e Independiente Medellín protagonizaron desmanes y riñas.
Algunos hinchas vallecaucanos intentaron tomar las banderas de los antioqueños, lo que desató el malestar y conflicto del equipo de Medellín. Los enfrentamientos se trasladaron a las afueras del complejo deportivo. La policía controló los fuertes choques que dejaron como saldo 4 hinchas y un policía herido. En tragedia terminó un paseo familiar en el Meta. La creciente del río Acacía se llevó a una pareja de esposos y a su hija de 15 años. Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo de la adolescente fue encontrado por los socorristas. La familia era de Bogotá y viajó a esa región a pasar el puente festivo. Recuerde que puede encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo en www.redmas.com.co. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue opinando sobre los asuntos internos de su país. Hace unos minutos pidió la renuncia de Joe Biden ante el conflicto generado por la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. Trump cuestionó la lucha de su sucesor frente a la pandemia. Biden no fue elegido legítimamente, aseguró el exmandatario. Y seguimos con esta noticia, y es que sigue el desplazamiento de miles de personas de Afganistán hacia Pakistán tras la llegada de los talibanes al poder. Hace unos minutos, centenares de ciudadanos se tomaron la pista del aeropuerto de Kabul para exigir un vuelo que les permita librarse del nuevo régimen político. Y de regreso a las noticias de Colombia, una mujer haitiana que se encontraba en estado de embarazo murió mientras viajaba de paso a Cali. Con otro grupo de personas, incluyendo a su pareja, tenía planeado llegar a Medellín para dirigirse hacia el municipio fronterizo de Necoclí. Se desconocen las causas aún del fallecimiento. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Muchas gracias por su compañía. Quédense con la titular y todos los análisis del mundo de los deportes. Nosotros nos volveremos a ver mañana a las 7 de la noche. Feliz descanso.